Si nosotros hablamos de las pruebas de la evolución orgánica, primero que todo vamos a hablar de una que es la paleontología, es decir, hablamos de todos esos fósiles que hemos encontrado y que aún se encuentran en diferentes sectores y que nos demuestran cuánto ha cambiado primero la parte del suelo terrestre y los seres vivos como tal. Entonces, eso es una prueba de la evolución. Otra es la biogeografía. Entonces recordemos aquí la explicación de la Pangea, cuando hablábamos de que en el planeta Tierra todos los continentes estaban unidos, formando lo que nosotros conocemos como la Pangea como tal. Cuando estaban todos unidos y que por el movimiento de las placas, entonces fueron desplazándose y separándose los continentes entre sí. La otra es la anatomía comparada. Aquí entonces hablamos de órganos análogos y órganos homólogos. Esto es un órgano, estos son órganos homólogos. Aquí cuando nosotros comparamos la parte ósea, por ejemplo, de una extremidad superior, hablemos del brazo de un humano, el de un perro, el ala de un ave y la aleta de una ballena, entonces vean la característica, ¿no? Los órganos se les llama homólogos, ¿por qué? Porque normalmente están organizados de la misma manera. Entonces, primero hablemos nosotros de nuestro brazo. Nuestro brazo tiene aquí, este es un solo hueso que es el húmero. En el antebrazo tenemos el cúbito y el radio. Bien. Y aquí a nivel de nuestra mano, pues tenemos una variedad de huesos, bastantes huesos. Entonces hablamos de los metacarpianos, bueno, y las falanges como tal. Bien, eso a nivel del brazo o la extremidad superior humana. Si nosotros hablamos de la extremidad superior de un perro, por ejemplo, igual, la primera parte, lo que forma el brazo, es un solo hueso, luego tienen dos huesos, y ya en lo que es la pata, entonces encontramos varios huesos que tienen más o menos como esas características. Ahora pensemos en el ala de un ave. Cuando uno está hablando del ala de un ave, inicialmente en el ala encontramos la primera porción es solamente un hueso, lo encontramos dos huesos y la punta del ala tiene varios huesitos muy pequeños distribuidos a lo largo de toda esa última parte de la punta del ala, ¿no? Y si hablamos de la aleta de una ballena, aunque los huesos aquí empiezan a disminuir en cuanto a lo que es el tamaño, varían muchísimo en la parte del tamaño, en la ballena también encontramos un solo hueso en la primera parte de la aleta, luego encontramos dos huesos y luego en la parte de la punta de la aleta encontramos una variedad de huesos. Entonces, a esto se le llaman órganos homólogos. Entonces, aquí decimos que aunque aquí vemos que todas tienen el mismo origen evolutivo como tal. Bien, esa sería en cuanto a los órganos homólogos. ¿Qué son los órganos análogos? Son estructuras que cumplen funciones parecidas por medios semejantes, pero no tienen el mismo origen evolutivo, ¿no? Entonces hablamos del ala de una mariposa o de un insecto como tal, el ala de un ave y el ala de un murciélago. Sin embargo, aquí encuentra uno algunas características que parecen que fueran como algo similares, ¿no? En cuanto a la parte de la estructura. Pero igual, la función es la misma, sin embargo, por ejemplo, pensemos en el ala del insecto como tal, lo delicada que es, y aquí siempre habla de uno de dos alas, una ala grande y una ala pequeña. El ala de un ave, como tal, ya hablamos de la parte de los huesos, y el ala del murciélago que es netamente membranosa. Entonces, estos se llaman órganos análogos. Entonces, esa es otra prueba de evolución orgánica como tal. Hablamos también de la embriología. Cuando hablamos de la embriología, entonces, aquí vamos a comparar los embriones de 5 especies diferentes. Aquí hablamos entonces, inicialmente vean cómo se forma la primer célula, ¿no? Y esa célula cómo empieza a dividirse. Y vean que aquí uno compara la primera etapa de los embriones y uno no puede diferenciarlos porque sus características son más o menos similares. Uno no puede diferenciar cuál sería el del humano, cuál sería el del conejo, cuál es el del ave, el de la tortuga, o en ese caso hablaríamos del tiburón como tal. Pero a medida que van cambiando esos embriones y ya tenemos la formación de los fetos como tal, entonces ya empiezan a tomar la forma
o característica del ser que es como tal. Entonces, esta es otra de las pruebas a nivel de embriología, cuando se comparan todas esas etapas en esas especies. Entonces, esto también es una clara prueba de lo que es la parte de la evolución. Bien, otra es la bioquímica, que es lo que vamos a empezar a trabajar precisamente en el día de hoy, es lo relacionado con la composición química. Entonces decimos que los seres vivos tienen más o menos la misma composición. Hablamos de proteínas, hablamos de lípidos o grasas como tal, ácidos nucleicos, si hablamos de una planta, un animal, un humano o un microorganismo, todos tienen ADN, absolutamente todos. Hablamos de la presencia de los carbohidratos, que es fundamental, y de las proteínas también en estos casos, ¿no? Entonces, la composición química es la misma. Y aquí lo que les decía en cuanto a lo que es el ADN y el ARN. Entonces, esas son las pruebas de la evolución. Bien. Aquí, prácticamente, entonces, cuando nosotros hablamos de la composición química de los seres vivos,